Justicia de Castilla y León. Con la venia, excelentísimo señor, el pasado día 7 de septiembre tuvo lugar en el Tribunal Supremo el solemne acto de apertura del año judicial 2023-2024 bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. El excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como en años anteriores, ha dispuesto a convocar un solemne acto con el que simbólicamente se abre el año judicial 2023-2024 en nuestra comunidad, determinando en esta ocasión que el mismo se celebre en el día de hoy en la sede de este Tribunal Superior de Justicia. Dada cuenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el fiscal superior de la comunidad. Buenos días. Me van a permitir que antes de empezar a hablar de seguido, alguien me haga una seña para que no desmerezca el acto mi intervención, porque otros años me dicen que no se oye cuando hablo. ¿Eso va bien? Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, queridas compañeras de la mesa, sala de gobierno, magistrado del Tribunal Supremo, querida compañera fiscal de sala de la Unidad de Apoyo, fiscal del Tribunal de Cuentas, querida Lourdes, magistrada del Tribunal Supremo, perdón, fiscal del Tribunal Supremo, exfiscal de esta fiscalía, queridas compañeras y compañeros fiscales, jueces, funcionarios, queridas autoridades, primeras autoridades de la región, de todos los órganos institucionales, queridas y queridos amigos. En este solemne acto de apertura de los tribunales es un honor, y me corresponde por mi cargo actual, presentar ante ustedes y ante este tribunal, por supuesto, y ante todos los ciudadanos de Castilla y León, la actividad de las fiscalías de Castilla y León durante el año 2022. Mi intervención la quería dividir en tres apartados para centrarnos adecuadamente, reconociendo que quizás sea la función más ardua y más aburrida de los intervinientes. En este sentido les pido perdón, intentaré hacerlo más ameno y más rápidamente posible para evitar que este sol intempestivo que nos acucia en nuestra ciudad nos desborde. Quería, dividir mi intervención en tres apartados. El resumen numérico y arduo de la actividad de las fiscalías de Castilla y León durante el año 2022. En segundo lugar, una pequeña explicación que nunca es, mejor dicho, siempre es interesante sobre la esencia y el funcionamiento de la función del Ministerio Fiscal. Y tercero, una cuestión personal, probablemente personal, pero que la someteré a su consideración y a su valoración. En primer lugar, hablaré de los resultados de nuestra actividad de las Fiscalías de Castilla y León durante el año 2022. Estas palabras nunca serían posibles sin el trabajo de todos y cada uno de los que integramos las Fiscalías de Castilla y León, 131 fiscales y 135 funcionarias. Detrás de las cifras frías, no obstante, que voy a desgranar resumidamente, hay muchas horas de servicio de cada fiscal en favor de cada ciudadano de este territorio. La amplitud de miras y el compromiso de la Fiscalía y de los fiscales es nuestra fuerza y nuestro especial capital, porque la propia Fiscalía solo puede entenderse como una colectividad que trabajamos en equipo. Ahora les daré, resumidamente, una serie de números que se puede consultar en las páginas web de la propia Fiscalía, con datos más concretos, etcétera, pero así a grandes rasgos y para que sobre los datos globales tengan una información. Con ello se pretende dar una visión del trabajo de los fiscales y poner ante ustedes las problemáticas que nosotros detectamos y las posibles soluciones que aportamos para que en el futuro puedan corregirse las disfunciones que existan. Pues bien, durante el año 2022 se han incoado desde el ámbito penal un número de asuntos, no les voy a decir cuántos, rondando los 100.000, pero que vienen a suponer un 9,33% más que las del año pasado. Las del año pasado y el año anterior. Estamos, por lo tanto, poniéndonos casi a la altura prepandémica. Ahí podemos desglosar terminología que quizá para muchos de ustedes les suene raro, pero que vienen siendo lo que nosotros consideramos como procedimientos, diligencias previas,
diligencias urgentes, sumarios, etc. En todos estos tipos de delitos, en todos estos tipos de procedimientos, mejor dicho, se ha producido un aumento en torno al 6%, entre el 6 y el 9% de los procedimientos incoados, lo cual, digo, bueno, viene a suponer colocarnos prácticamente en la época anterior a la pandemia. Desde el punto de vista de la actuación del Ministerio Fiscal en el ámbito penal, uno de los elementos fundamentales es los escritos de calificación, como la mayoría de los que están aquí saben. Pues bien, en el año 2022 el número de calificaciones, de escritos de calificación, esto es el ejercicio de la acusación ante los tribunales por parte de las fiscalías de Castilla y León, ha aumentado un 8,20% con relación al año anterior. En el número de juicios celebrados en Castilla y León, en el que intervenimos todos los órganos jurisdiccionales, también ha aumentado, no tanto como los prepandémico, pero sí nos estamos colocando en una situación prácticamente similar a la de época previa a la pandemia, que ha aumentado cerca del 1% en cuanto al número de juicios celebrados por los fiscales de Castilla y León. Aquí, como probablemente alguno de ustedes que haya estado atento en otras intervenciones mías otros años pueda decir, oiga, usted repite prácticamente lo mismo y no nos aporta la solución. Pues es que no la tenemos así tan fácilmente. Cuando hablamos de juicios, hablamos de juicios celebrados y juicios suspendidos. Y esto, desde el punto de vista de la Fiscalía, que es quien emite ahora la opinión, es muy relevante y es muy trascendental y se generan un número elevado de suspensiones de juicios, con lo que genera eso para todos los efectos a todas las personas que intervienen, desde los propios organismos de la organización de los juzgados, las fiscalías, las víctimas, los acusados. Pues bien, este año ha vuelto a aumentar ha aumentado un 12% del número de suspensiones con relación a los años anteriores. Aquí hay varias causas que quizá este año puedan determinarse por aquello de conflictividad laboral y de otro tipo, remunerativa, económica, etcétera, pero la situación es esa y las aportaciones que la Fiscalía hace en la memoria para intentar conseguir que ese número de suspensiones baje, pues es lo que hablamos cada año, es decir, el intentar colaborar entre todas las instituciones que forman parte de la Administración de Justicia, también con el tema de la comprensión de los ciudadanos a veces, pero desde luego yo lo someto aquí una vez más para que el año que viene los que estemos aquí podamos decir qué ha hecho ustedes durante este año para bajar este número. En cualquier caso, es un tema que nos preocupa. El número de sentencias dictadas por los órganos judiciales en Castilla y León han ascendido a un total de 19.044, se nos habrá podido escapar alguna, pero aproximadamente sobre las 19.000, que viene a ser un aumento de un 3% con relación al año anterior. En cuanto a los delitos más graves o que tienen más connotaciones populares desde el punto de vista de los medios de comunicación y de la importancia relativa que generan en la sociedad, pues les quería hablar someramente de los más llamativos, como son los delitos contra la libertad sexual. Estos constituyen, por supuesto, una de las formas delincuenciales que mayor alarma despiertan en la sociedad y todos los mañanas lo vemos en los medios de comunicación. Las cifras genéricas de incoación de este tipo de procedimientos ha supuesto un aumento de casi un 20%, un 19-40% con relación a los del año anterior. Los delitos más calificados en esta materia son los de abusos sexuales. Quiero hacer aquí un inciso. Llama aquí la atención, poderosamente la atención, el incremento de las agresiones que, atentando no obstante contra la libertad sexual, tienen un trasfondo de exhibicionismo. Y me explico. Para los delincuentes que cometen este tipo de delitos, sobre todo los más jóvenes, aumenta en ellos la percepción que, además de cometer el delito en sí mismo, satisfactorio, por supuesto, para ellos, porque por eso lo hacen, es mucho más completo y se completa más en el sentido que la satisfacción es mayor porque el objetivo último no es cometer el delito solo contra la libertad sexual, generalmente contra las mujeres, por supuesto, sino que además el efecto es multiplicador cuando lo dan a conocer. El exhibicionismo probablemente puro y duro. Cuanto más lo conozcan, mejor. Históricamente, cuando alguien cometía un delito, lo que pretendía era que no se le descubriera. Ahora eso es lo de menos, o no es lo más importante. Lo más importante es demostrar a los congéneres que se ha hecho eso y que se ha disfrutado a costa de lo que supone las víctimas y los perjuicios contra las víctimas. Por estar en Castilla y León, evidentemente por la suerte de ser castellano-leonés, como la mayoría de los que están ustedes, también tenemos algunas desgracias, precisamente por la naturaleza que tenemos en nuestro territorio. Quería hablarles de los incendios forestales. La realidad del cambio climático y la emergencia ambiental debe llevarnos como sociedad y como castellano-leoneses a una profunda reflexión
sobre el cuidado y la protección de nuestro entorno. Se mantiene por parte de la Fiscalía, y porque lo hemos detectado, y reitera la necesidad de dotar de más medios personales y materiales para la lucha contra esta problemática. Medios materiales y personales que serán dotados por las administraciones que tienen competencia, claro. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del año 2022 indica que debemos invertir más. También nos lo dicen otros organismos, no solamente la sociedad quizá normal de en este caso Castilla y León. Debemos trabajar con las comunidades locales y fortalecer el compromiso global para combatir el cambio climático que afecta a todos. Aquí resulta obligado centrarnos en los datos catastróficos sufridos durante el año 2022. Quizás se nos vaya olvidando, pero realmente el resumen que yo estoy intentando explicarles es del año 2022. Pero efectivamente el año 2022, durante el verano del 2022 principalmente, se nos vino un problema extraordinario que fueron los incendios de junio y julio del 2022. Pues bien, espero que se oiga atrás y que lo oigan ustedes. El volumen de superficie quemada en Castilla y León en este año es una cosa desacostumbrada. Aproximadamente 97.800 hectáreas. Esto, para los que son de matemáticas, son 980 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es casi el doble, que seguro también ustedes lo conocen, de la extensión de la isla de Ibiza, que tiene unos 580 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes se imaginan qué habría pasado en este país y en el mundo entero si desaparece 2 veces bajo el fuego la isla de Ibiza? Pues esto nos ha pasado en Castilla y León. A los castellanos leoneses se nos ha ido quemando gran parte de los parajes extraordinarios protegidos y aparte de cada uno de nosotros. La Sierra de la Culebra, Los Acios, San Martín de Tobera, Quintanilla del Coco, Candelaria y hasta más de 50 municipios. La pérdida económica y medioambiental, por supuesto, es inconmensurable, pero sobre todo la pérdida de 4 personas, la pérdida de 4 vidas humanas en las labores de extinción. Lo que podemos decir desde la Fiscalía es que ha estado y estará siempre al lado de los perjudicados en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con las administraciones encargadas de la materia, que aquí hago unas palabras de agradecimiento a cada una de estas 2 instituciones en la materia de la lucha en esa época del año pasado, porque fue extraordinaria en su competencia. Reconocer ante ustedes que se abrieron varias diligencias de investigación en la Fiscalía, que también hay que reconocer que se saldaron con sendos decretos de archivo, pues la naturaleza de los incendios, en esta naturaleza de los incendios no se vieron elementos criminales. Los técnicos en esta cuestión hablan de incendios de 5ª generación que son difíciles de controlar y que, por supuesto, la actividad o la responsabilidad personal de los intervinientes es otra cosa distinta que la responsabilidad administrativa o política que pudiera haber. En todo caso, reconocer que la Fiscalía de Castilla y León sigue comprometida en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, decirles que se ha incrementado el número de denuncias en casi un 3% en el último año, al igual que en el ámbito de la extranjería, que pues, de todos es conocido que en los últimos tiempos, también generado por redes sociales, etcétera, el aumento de hechos relacionados con los delitos que nosotros consideramos de extranjería ha aumentado exponencialmente. Quiero hacer una pequeña referencia también al ámbito de la jurisdicción de menores, algo esencial en la actividad del Ministerio Fiscal, por supuesto. Reconocer aquí que nos sigue preocupando la violencia intrafamiliar generada en muchos menores que cometen delitos, como dicen los equipos psicosociales que colaboran con nosotros, después de presentar varios episodios de consumos de tóxicos que genera absentismo escolar y problemas de trastorno de conducta. Son imprescindibles, decimos, tareas de educación y prevención que incumben de manera preponderante no solo a los poderes públicos, a la escuela y a la sociedad, sino también a las familias. Aquí, para terminar en este ámbito penal, que es principalmente en el que se centra la intervención en este acto, decirles que hay una actuación del Ministerio Fiscal que es muy importante y que quiero trasladarles a ustedes. Yo creo que también el año pasado lo hice, porque es una actividad, una función que no se comprende mucho por parte de los ciudadanos, pero que es muy importante para los fiscales, que es la tramitación de las diligencias de investigación en Fiscalía. Es nuestra más genuina actividad. Reconocer que ha aumentado el número de denuncias tramitadas en las Fiscalías en un 6%, casi un 7%. Y decirles también que la mayor parte de las diligencias que se abrieron son por denuncia de ciudadanos y que la mayor parte de ellas son archivadas casi en un 65%. Esto
de cara a la sociedad tiene a veces mala explicación. Se dice, por muchos medios de comunicación, incluso personas, incluso profesionales, oiga, si se presenta una denuncia en la Fiscalía prácticamente ya hay un hecho criminal claro. Bueno, pues no siempre, el 64% de las veces se archiva de plano porque lo que se denuncia no tiene mayor relevancia desde el punto de vista penal. Decirles que algo que ha motivado la preocupación de la carrera fiscal es que no hemos tenido un único compendio, digamos, legislativo, en este caso forma de organizarnos por parte de la Fiscalía para la tramitación de las diligencias de investigación. Está el Código Penal, está la Ley de Enjuiciamiento Criminal, había circulares o instrucciones de la propia Fiscalía General para tramitar, para formas de actuar en la tramitación de estas diligencias. Pues bien, el año pasado se publicó por parte de la Fiscalía General una circular de finales de año, pero que sirve de forma transversal para utilizar los asuntos anteriores y los futuros. Pues bueno, esto es un instrumento completamente esencial y esperado durante mucho tiempo por nosotros. Se repasan allí los principios inspiradores de la forma de actuar en la investigación de los fiscales. Y les digo, porque hay muchos interesados en esta cuestión, una de las funciones fundamentales es dirigir a la Policía Judicial. Ya venía siendo conocido, porque es así, la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo establece y el Estatuto de Orgánico de Ministerio Fiscal, pero lo deja plasmado una vez más. El fiscal es el director de la Policía Judicial. Además debe velar por las garantías del sospechoso y prestar especial protección a las víctimas, y algo que hasta ahora nos tenía desconcertados, que era fundamentalmente, se insiste en que debemos velar por los datos personales, por la protección de la intimidad de las personas que intervienen en este tipo de asuntos. En la memoria de este año se incide como tema especial a tratar una cuestión que es la vulnerabilidad de las personas extranjeras y las diversas respuestas jurídicas ante el fenómeno de la inmigración. Pues bien, en todas nuestras fiscalías provinciales se ha recogido pormenorizadamente cada una de las actuaciones que cada una de las especialidades hace en relación a las víctimas más vulnerables, generalmente cuando son extranjeras y de forma irregularmente establecidas en el territorio. Así, más del 90% de las víctimas de trata de seres humanos son extranjeras y principalmente mujeres y sobre todo menores de edad. La situación de vulnerabilidad de estas mujeres extranjeras, sin apoyos sociales, sin conocimiento del idioma, siempre o cada vez más provoca que sufran especialmente abusos de todo tipo, laborales, sociales, personales, etc. Bien, el segundo punto que quería someter a su consideración, que es lo que les decía para los que estuvieron el año pasado aquí, es insistir una vez más en explicarles algunos de los aspectos en la forma de actuar de los fiscales. Reconocemos los fiscales que seguimos siendo parte desconocida o no conocidos lo suficientemente como a nosotros nos interesaría. Pues bien, resulta, vuelvo a repetir, recurrente que cada año les diga estas cosas. No obstante, quedan voces críticas movidas por otros intereses, a veces por desconocimiento y otras por maquiavélicos motivos, cuando queremos explicar la función, la finalidad y la forma de actuar de los fiscales, que acogen a una serie de prejuicios bastante instaurados. Bien, vuelvo a repetir, es el momento ideal para ejercer esta comunicación. Saben que los principios inspiradores de nuestra carrera viene ya en la Constitución de 1978 y completado por el Estatuto Orgánico que nos vincula en los distintos principios de actuar. Y hay que reconocer que no somos jueces. Quiero hacer aquí un pequeño inciso en favor de mi amigo José Luis. Una cosa, las anécdotas esas que se cuentan para que ya después de 10 o 12 minutos que llevan ustedes en la silla, cuando yo voy, Burgos es una ciudad pequeña y nos conocemos todos o mucha gente, pues es un día sí y otro también, cuando voy por la calle, cuando me encuentro con alguien, me preguntan, me dicen, he visto a tu jefe. Y digo, sí, y describen físicamente a nuestro querido presidente. Entonces, eso me empezó a hacer pensar, y lo voy confirmando, que para las personas normales, desde el punto de vista de la sociedad normal, e incluso profesionales, y no quiero mirar ningún letrado, o letrada, o procurador, o juez, o fiscal, también llegan a esa confusión. Pues bien, no somos jueces. Y tenemos una serie de principios que nos inspiran constitucionalmente.
Y creo que José Luis estará de acuerdo conmigo en que eso es así, y afortunadamente es así. Pues bien, la Fiscalía solo puede entenderse, y eso es lo que quiero que se les quede en su cabeza, desde el compromiso de todos y cada uno de los integrantes de la Fiscalía en la aplicación de la ley y, como he dicho al principio, nuestra fuerza radica en la colectividad. Los fiscales trabajamos en equipo, los jueces no. Los jueces a lo sumo trabajan juntos en una sala colegiada, etcétera, pero no en equipo. No es ni mejor ni peor, son matices diferenciales y eso hay que conocerlo y respetarlo adecuadamente. Cada una de estas actuaciones son maravillosas en su ámbito, por supuesto, pero son diferentes. Nuestra fuerza radica, vuelvo a repetir, en la colectividad y en el equipo. Cada fiscal de los 131 de esta comunidad y también los del resto del país, por los que puedo hablar, es un profesional con formación jurídica extraordinaria y personal, siempre al servicio del colectivo, trabajando con el objetivo de interpretar la ley de forma unitaria en todo el territorio del país, respetando, pues, el principio de igualdad ante ella. No puede ser de otra manera, porque la actuación del fiscal en España está sometida a principios constitucionales y estatutarios de legalidad e imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Me voy a centrar en esto último. Ese principio de unidad de actuación del fiscal es lo que justifica el de jerarquía, tan denostado por algunos. Todas las decisiones que tomen los fiscales, desde las del fiscal general de Estado hasta los de los últimos compañeros en llegar a la carrera, están sometidas a los principios de motivación, publicidad y casi siempre de consenso. Cada manifestación de la Fiscalía puede estar legítimamente sometida a la crítica, pero siempre habrá pasado por filtros y controles, dejando a salvo también la autonomía en la toma de decisión individual de cada fiscal. Los fiscales decidimos sobre situaciones controvertidas, adoptando posturas procesales y materiales enfrentadas a otras partes. La sociedad en general debe estar tranquila porque cada una de aquellas decisiones está contrastada y analizada por los propios órganos de control de la propia Fiscalía. En fin, el fin de todo ello es que la ley emanada en la sede de la soberanía nacional se aplique por igual a todo el territorio nacional. La unidad de actuación del fiscal solo puede darse si se respeta el principio de jerarquía constitucionalmente establecido. La dependencia jerárquica, pues, está al servicio de la unidad de actuación y las dos al servicio de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley en cualquier parte del territorio nacional. Este es el instrumento necesario para buscar la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y la unificación de criterios. Todo queda muy bien con un ejemplo. El ejemplo claro del desarrollo de estos principios ha sido la controvertida aplicación de la Ley 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ustedes saben cómo se llama. Todos los fiscales del país informamos en el proceso de revisión de sentencias firmes sobre la materia. Las directrices impartidas desde la Fiscalía, para muchos, esas directrices fueron tachadas de seguidismo, se plasmaron definitivamente en un decreto del fiscal general de Estado y luego en una circular de la Fiscalía General. Todas esas conclusiones, digo, fueron avaladas y asumidas por la Junta de Fiscales de Sala, que son un grupo de fiscales, los juristas de mayor prestigio y de formación de la carrera fiscal, para posteriormente llegar a ese consenso que generalmente funciona en la actividad del Ministerio Fiscal, para aplicarlas en todo el territorio y garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. De ahí que el fiscal ofrezca una tesis jurídica rigurosa y coherente y siempre, casi siempre, es lo que se pretende, uniforme para todos los supuestos. Los tribunales tomarán su decisión, la que consideren más ajustada, y el fiscal se aquieta con respeto. No pensamos que los juzgados y tribunales están mediatizados o son seguidores de nada ni de nadie, independientemente de cuál sea su decisión, siempre que aquella esté razonadamente motivada y sometida a la estricta legalidad. Termino con lo del principio. Este es el sistema y el modelo que tenemos y debemos explicarlo, y es lo que procuro hacer, y darlo a conocer en esta ocasión. Por último, el tercer punto, y ya acabo, que quiero aquí tratar, ha de servir de reflexión para todos nosotros. Es, si me permiten, muy personal, pero que someto a su sensibilidad. Las instituciones a las que representamos no son buenas ni malas en sí mismas. Es algo fácil de entender. Las personas que en cada momento las formamos las hacemos buenas o malas.
Hace rato ya que me he colocado en sus sillas y me siento un poco cansado ya, como ustedes. Porque claro, señor presidente, en este tipo de discursos escuchamos una retahíla de palabras a veces grandilocuentes, como por ejemplo, medios personales, materiales, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, politización, judicialización, eficiencia, resiliencia, poner en valor, empatía, expediente digital, sostenibilidad, liderazgo y transversalidad. Y otras muchas, que por sus sonrisas veo que le vienen a la cabeza también. Junto con las palabras anteriores y sus explícitos significados, pongo ahora en su centro una poco pronunciada en estas instituciones. La palabra es felicidad. Pocas veces nos atrevemos a verbalizar en foros tan serios como este ese tipo de palabras, o esa palabra en concreto. Pues bueno, yo la reivindico. Y reivindico la necesidad de esforzarnos en buscar tiempo para encontrarla. Puedo decirles que todo lo anterior que he estado intentando explicarles está muy bien y es necesario tener los mecanismos y los instrumentos profesionales y personales para conseguir todos esos objetivos. No obstante, compruebo que la sensación más gratificante para los que estamos al servicio de la sociedad, que somos servidores públicos, casi todos los que aquí estamos, es contribuir a acercar la felicidad a las personas para las que trabajamos. Ese debe ser nuestro verdadero objetivo. Debemos remover todos los obstáculos para conseguirlo. Las instituciones públicas solo tienen sentido si toman ese camino. Muchas gracias. Excelentísima Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, señor Fiscal Superior de la Comunidad, querido Presidente de la Junta de Castilla y León, Presidente de las Cortes, Alcaldesa de la ciudad, General de la División San Marcial, General de la Zona de la Guardia Civil, autoridades civiles, judiciales, académicas, policiales, eclesiásticas, señoras y señores. Yo, antes que nada, tengo que empezar mi intervención celebrando que los ciudadanos a los que el señor Fiscal Superior de la Comunidad se encuentra por la calle tengan tan claro el concepto de la autoritas y lo sepan distinguir del de la potestas. Nos reunimos una vez más en este tribunal, en este solemne acto de apertura del año judicial de Castilla y León. No puedo sino comenzar, después de esa pequeña broma, agradeciéndoles a todos ustedes la presencia en esta sede judicial, en este Palacio de Justicia. Sería extraordinariamente gratificante poder afirmar que comenzamos un año judicial en el que se va a asegurar a los ciudadanos una resolución ágil y pronta de sus litigios tras haber dejado atrás los años duros de la devastadora pandemia y sus consecuencias dilatorias en los pleitos. Sin embargo, lamentablemente esto no va a poder ocurrir. Un tribunal que funcionaba a plena satisfacción solo hace ahora 3 años ha visto ralentizados sus tiempos de respuesta, perdiendo la excelencia que anteriormente le caracterizaba. La pandemia y las 2 huelgas que hemos padecido durante los 5 primeros meses de este año han determinado la paralización de la actividad judicial y en la actualidad un territorio donde la respuesta judicial se acomodaba a los plazos legales con muy contadas excepciones ha visto duplicados aquellos, lo que hace imprescindible unos ambiciosos planes de refuerzo que no siempre son atendidos por quien tiene a su cargo la provisión de los medios materiales y personales. Pero no tengan ustedes dudas que los jueces y magistrados de este tribunal, en el ejercicio de la responsabilidad que siempre les ha caracterizado, dedicarán todo su tiempo y su esfuerzo personal para acometer esa tarea de actualización y volverán a conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vuelva a ser la envidia de todos los demás.
Pero con ser grave la lentitud de la justicia no es, pese a su trascendencia, el principal peligro que acosa a España. El año pasado decíamos que al vertiginoso proceso de descomposición que padece nuestro país no es ajeno el tercer poder del Estado, cuyos miembros vemos con enorme preocupación los calculados ataques de que son objeto tanto la cúpula judicial como los jueces que tienen que resolver procesos en los que se ven envueltos intereses políticos, económicos o mediáticos. Y añadimos hoy el desprecio a la justicia que supone atribuir a una persona huida de ella la condición de interlocutor político principal, convirtiéndole en árbitro de los destinos de España. Algo estaremos haciendo mal. O eliminar la efectividad de las resoluciones judiciales mediante el interesado ejercicio del derecho de gracia, pese a la oposición del tribunal sentenciador, que además es el más alto tribunal de este país. O derogar tipos penales cuyo fin era proteger el orden constitucional por un mero interés coyuntural. Desprecio que, además de socavar los cimientos del Estado de Derecho, conlleva la quiebra del principio de igualdad en la ley y ante la ley que garantiza nuestra Constitución a todos los españoles y que, por mor de esas arbitrariedades, han quedado convertido en letra muerta. Pero quizás este proceso que denunciamos resulte más profundo y, por tanto, más preocupante y no nos hallemos ante un puntual ataque a uno de los poderes del Estado. Pero, en cualquier caso, yo debo de decir que la paralización del Tribunal Supremo con la simple maniobra de impedir la cobertura de sus vacantes o la inmovilización de un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial no son buenas noticias para la salud de nuestro sistema. El pasado día 7, en un acto presidido por Su Majestad el Rey, era precisamente el presidente en funciones del Tribunal Supremo el que reflexionaba acerca de que el principio de cooperación leal entre las distintas instituciones del Estado, que resulta una exigencia del propio Tratado de la Unión, está cediendo en no pocos sistemas democráticos y dando paso a una polarización y a una radicalización de comportamientos que es susceptible de lesionar el Estado de Derecho. Y citaba el libro Cómo mueren las democracias, del que son autores Stefan Levinsky y Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de Harvard, en el que sostienen que en los tiempos actuales el desmantelamiento de una democracia no se produce súbitamente por un acto violento o dramático, sino que se desarrolla de una manera paulatina, al principio imperceptible para muchos ciudadanos, en el que se va provocando una erosión gradual de las normas y una manipulación sistemática de las instituciones, en el que las élites políticas abandonan su compromiso con las normas democráticas y priorizan la lealtad partidista sobre la democracia misma, y en el que los principios y las normas no escritas, saludables en toda democracia en tanto que limitan el poder y fomentan la cooperación política y la tolerancia, desaparecen. Hoy, las principales instituciones del Estado, al menos las que se han posicionado de un modo incondicional al lado del Estado de Derecho, son objeto de continuos ataques, alentados desde un sector de la sociedad y amparados por una mayoría de los medios de comunicación. La tarea legislativa se dirige desde el Poder Ejecutivo, pero no hay que olvidar que debería de llevarse a cabo con estricta sujeción a los procedimientos establecidos y respetando el orden de producción de normas. Esto significa, como han advertido expertos en derecho público, evitar los atajos y subterfugios, por ejemplo, los dirigidos a obviar los informes necesarios de los órganos constitucionales que tienen sobre sí la misión de asesorar al Estado. Y sobre todo, y fundamentalmente, no privar al Parlamento de su hegemonía abusando de los decretos leyes, que tan solo están previstos para casos de extraordinaria y urgente necesidad y que no deberían utilizarse para eludir
el debate parlamentario, ahorrando el esfuerzo que siempre supone la búsqueda de mayor consenso. Y también advertimos con tristeza que la mayor parte de la clase dirigente está más empeñada en atacar al adversario, ocasionando una indeseable polarización de la sociedad y una radicalización de las posturas que adoptan los ciudadanos, que en defender la salud democrática del sistema, que hoy requiere, sin ningún género de dudas, la unión y del consenso de todas las fuerzas constitucionales y de un elemental respeto por todas las opiniones, siempre que quepan en la Constitución que nos hemos dado los españoles hace ahora 45 años. Y ese consenso, que contribuiría a paliar los devastadores efectos ocasionados por esta radicalización, que ha situado a nuestro país en la peor crisis de convivencia de las últimas décadas, debe de proyectarse de manera muy especial sobre la justicia, en donde es preciso que se reedite un gran pacto de Estado que permita la renovación de las instituciones, una ambiciosa y definitiva modernización de los medios con los que trabaja y las oportunas reformas legislativas que acaben de una vez por todas con esa apariencia de contaminación política con la que la perciben muchos ciudadanos. Visión que viene fundamentalmente propiciada por el modo de elegir al Consejo General del Poder Judicial, pero que resulta desacompasada con la independencia con la que se producen los jueces cuando ejercen la función jurisdiccional. Siempre me he manifestado contrario al derecho de gracia, por cuanto, siendo como es una reminiscencia de las monarquías absolutas, se compadece mal con un Estado moderno como el nuestro. Y porque, como decían Beccaria o Feuerbach, representa una intolerable intromisión de uno de los poderes del Estado en las competencias y atribuciones de otro, convirtiendo en letra muerta lo decidido por éste con arreglo a derecho. Pero si la manifestación de ese derecho se efectúa utilizando figuras no previstas en nuestra norma suprema, la oposición debe de ser tajante y contundente. La única manifestación del derecho de gracia que prevé nuestra Constitución, derecho que, recordemos, tiene atribuido exclusivamente Su Majestad el Rey, según el artículo 62 de la misma, es el indulto. Y este no puede revestir la forma de indulto general, al estar expresamente proscrito, y ello porque atenta contra la exclusividad de la función jurisdiccional que ejercen jueces y magistrados y contra el principio de igualdad al que antes nos referíamos. La afirmación de que están permitidas todas las modalidades que no estén prohibidas expresamente puede resultar persuasiva en un debate político, pero no es jurídicamente convincente y ha sido refutada por constitucionalistas y penalistas muy reputados y de sensibilidades jurídicas distintas, con general coincidencia de argumentos y razones que no repasaré ahora por razones de tiempo. La amnistía supone una manifestación suprema del derecho de gracia que elimina no solamente alguna de las consecuencias del delito, como hace el indulto, sino la propia existencia del mismo. Es un derecho al olvido adecuado para determinados momentos históricos, como el que se produjo en nuestro país en 1977 al lograr la reconciliación nacional, pero que se antoja improcedente cuando no existe más que un mero interés particular. Es más, las Cortes Constituyentes, cuando aprobaron la ley de amnistía de ese año, rechazaron expresamente y tras el correspondiente debate en profundidad las dos enmiendas al texto constitucional que trataron de introducir la amnistía en el mismo. Decir, o cuanto menos dar a entender a los sediciosos que tenían derecho a hacerlo, sería propinarle un golpe mortal al Estado de Derecho. Dejar al albur de su sola voluntad la repetición de las conductas delictivas que realizaron y lo que no es baladí, poner en entredicho la labor judicial realizada cuando no consistió sino en la estricta aplicación de la norma promulgada con arreglo a los cauces legales. Sería
bendecir las conductas ejecutadas con el propósito de destruir España y de atentar contra la norma constitucional, y admitir que la respuesta penal que se dio con la ley en la mano fue injusta. Y no creo que nadie esté dispuesto a reconocer eso, o al menos no debería de estarlo. Hace ahora 2100 años, Marco Tulio Cicerón, en su discurso contra Verres, afirmó, con cita de triste y rabiosa actualidad con la que hoy concluyo mi discurso, que los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita, decía, en todos sus derechos a los condenados. Se libera a los presidiarios. Se hace regresar a los exiliados. Se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Muchas gracias. El acto ha concluido.